Vamos, en honor al tiempo, abriendo nuestras Biblias en Nuevo Testamento en Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Se nos ha ido un poco la hora con dificultades y una extensa agenda de ruegos delante del Señor. Un mensaje que lleva por título He aprendido a estar contento, basado en el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante, que ya estoy leyendo, que dice: en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivimos en una sociedad llena de descontento. Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, con nuestros matrimonios. Con la iglesia estamos descontentos. Con la apariencia muchas veces no decimos cómo me gustaría tener unos cuantos kilos menos. Y en casi toda área de nuestras vidas. El tema es que con el descontento viene la queja, y con la queja el enojo, y con el enojo la amargura. El problema es que la falta de contentamiento es producto del pecado que habita en nosotros. Las personas no están contentas generalmente ni con mucho ni con poco. De hecho, parece que los más adinerados fueran casi siempre los más infelices y los más insatisfechos. Las personas hoy en día están más obsesionadas en hablar de sus propias necesidades y de exigir a viva voz que sus necesidades sean satisfechas. Y el objetivo de la existencia de nuestras vidas se ha vuelto el suplir nuestras necesidades. Pero Dios nos manda el contentamiento. Entonces, al considerar la experiencia que Pablo enfrentó, espero que encontremos enseñanzas que nos animen en la fe y que nos lleven a honrar al Señor en nuestro andar diario. Vemos primero Pablo y la gratitud expresada. Versículo 10. No, los que tienen Biblia, Nuevo Testamento, no lo cierren. Vamos a estar toda la noche en esos 4 o 5 versículos. Filipenses es básicamente, principalmente, una carta de agradecimiento. El tema es: la iglesia de Filipos amaba a Pablo. Digo y hago este énfasis porque cuando uno ama, todas las cuestiones vinculadas son más fáciles de llevar adelante. Y por lo tanto, al amarlo, le enviaba una ayuda económica. Ahora, si usted me acompaña en la lectura permanente y en la meditación, va a ver que Pablo tenía una perspectiva muy particular en cuanto a ese regalo, a ese donativo, a ese dinero que los filipenses le mandaban. Pero el tema es que aún el apóstol Pablo tuvo que aprender a estar contento. Entonces, usted y yo, con más razón, vamos a tener que aprender esa materia. Y ya que hablamos de aprender, eso nos lleva a una escuela imaginaria. Así que veamos cada uno ahí en su lugar cómo vamos con las calificaciones según Dios. ¿Cómo te calificaría Dios a vos en este momento de tu vida? Como, mira la argentina esta, Emilia Paz. Shh, silencio. Extremadamente contento, mayormente contento, algo contento, mayormente descontento o muy descontento. Todos, te digo, todos estamos en algún punto de esta escala. Y a menudo perseguimos esas cosas que, para que pongas en tu mente, cuando Pablo habla, la Biblia habla de contentamiento, una palabra que te puede ayudar a entenderlo mejor es satisfacción. ¿Estamos?
pensamos y perseguimos cosas que nosotros pensamos que nos van a traer satisfacción para que al transcurrir el tiempo nos seamos hallados vacíos y decepcionados. Leía de un hombre que se la pasaba pescando en un lago y en ese lago veía pasar un avión cada tanto y él soñaba con ser piloto de avión. Resulta que finalmente consiguió ser piloto de avión y ahora sueña con volver a pescar al lago. Pablo estaba atado en una prisión y encontró motivos para sentirse contento. ¿Debido a qué? Primera cuestión dentro de la gratitud expresada, que la podemos leer en el versículo 10, la compasión de Filipos, la compasión de la iglesia de Filipos con él. Digo esto porque es fácil perder la compasión por los demás y convencernos o autoconvencernos que no tenemos nada para dar. Fíjese lo que escribe Pablo mientras está atado a un guardia atado, encadenado, a un guardia las 24 horas del día, en la cárcel. En gran manera me gocé en el Señor. Por 2 años, la iglesia de Filipos le había perdido el rastro a Pablo. Cuando él va a Jerusalén, vuelve como detenido, va a una cárcel, encarcelado por 2 años. La siguiente vez que la iglesia de Filipos oye hablar por él, está en Roma, en una cárcel. Y los filipenses se disculpan por no haber estado en comunicación con él y no haberle hecho llegar la ayuda durante esos 2 años. Decía, es fácil perder la compasión por los demás y convencernos de que no tenemos nada que dar. En esta carta hoy hablábamos con Rubén y él puso como motivo de oración el ministerio de Epafrodito. Alguna vez lo tuvo la iglesia cuando estábamos en la fraternidad y los jóvenes que hoy vienen de aquella época eran chiquitos. Y en aquel contexto, a la que reconocimos delante de la iglesia por el ministerio de Epafrodito, o sea, por ocuparse y preocuparse por los demás y estar siempre atendiendo necesidades de la iglesia, fue Norma. A ella le hicimos pasar al frente, le hicimos el reconocimiento, le dimos un diploma, decirle que lo busque porque espero que no lo hayan tirado, y un regalito. Y anhelamos volver a tener este ministerio y oramos para que el Señor toque corazones. Es lo que en cualquier iglesia sería un diaconado. Para nosotros es el ministerio de Epafrodito, el diaconado, personas que se ocupan de las necesidades de las personas. Es cierto que es una preocupación pastoral, pero también es un ministerio específico de algunas personas que sienten ese llamado. Resulta que es más fácil cuando tenés un corazón sensible. Cuando la iglesia no es solamente la iglesia, sino que son tus hermanos, y no solo son tus hermanos, sino que son tus amados hermanos, y entonces sus necesidades son las tuyas. Leía hoy la ilustración de una veterinaria, supongo que sería. El dueño del negocio pone un cartelito que dice se venden perritos y aparece un nenito chiquitito que dice pregunta cuánto cuesta el perrito, cuánto cuestan los perritos y le muestra unos cuantos y le dice de 3.000 a 5.000 pesos. Y él mete la mano en el bolsillo y tiene 250 pesos. Y él le dice, ¿me dejará tocarlo por lo menos? Alcanza 250 pesos para tocar un perrito. Y él le dice, por supuesto, le abre la jaula, le saca los perritos, salen todos, pero él ve que uno no sale de la jaula y que está medio escondidito. Y él le dice, ¿qué anda mal con el perrito ese, señor? Y el dueño le dice que está mal de la cadera y que va a ser para toda su vida rengo. Entonces el niño le dice, ese es el perrito que quiero comprar. El dueño le dice, no, hijito, vos no querés comprar ese perrito. Si lo querés, en todo caso, te lo regalo. Y él dice, no, señor. Me la imagina Emilia. Emilia te dice así, con el dedito. No quiero que me regales el perrito. Ese perrito tiene el mismo valor que cualquiera de los otros perritos. Yo lo quiero pagar.
y si te parece bien, te voy a ir trayendo, te dejo ahora los 250 pesos y te voy a ir trayendo hasta terminar de pagar el perrito por completo. Entonces el dueño le dice, no entendés, niñito, este perrito nunca jamás podrá brincar ni correr contigo como los demás perritos. Y para su sorpresa el niñito agarra, se levanta la botamanga de una de sus piernas y le muestra al veterinario que él tiene metales en la piernita porque le había quedado inválida por la poliomielitis. Es que yo tampoco corro bien, ni brinco bien. Y este perrito va a necesitar de alguien que lo entienda. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, de la compasión para seguir viviendo? Dijo el Señor, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:23. Dice Hebreos, un pasaje que amamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Podemos clamar al cielo y orar las palabras del profeta Miqueas cuando dijo, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Dice el Señor, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y Pablo y la iglesia de Filipo habían aprendido que el contentamiento no se encuentra en las cosas ni en la riqueza, sino en la obediencia a Cristo. Cristo mandó, sean compasivos. Ellos eran compasivos y por eso alcanzaron el contentamiento. Pablo, aunque estaba atado en una prisión, encontró motivos para regocijarse y sentirse contento, debido a que también, segundo aspecto del primer punto, el carácter de la iglesia de Filipo, versículo 10, versículo B, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol le reconoce a la iglesia que al haber perdido contacto con él, no habían tenido ocasión de ayudarle. Pero ellos, viste la palabra que usa, hicieron revivir el cuidado, el interés. El término significa florecer de nuevo. Y esto las hermanas que cultivan y que prestan mucha atención a sus plantitas, entienden lo que quieren decir. Porque es una hermosa ilustración de un interés sincero por Pablo. Y pensaba hoy mientras escribía esto, ¿no existimos para eso? ¿No existe para eso la iglesia? Para ser instrumentos materiales, si es que queremos, del cuidado y del interés que Dios tiene por sus escogidos. La iglesia misma cuida de los escogidos de Dios. Todos nosotros, y yo también me incluyo, he necesitado muchas veces que mis hermanos me cuiden. Usted necesita a veces ayuda económica, a veces lo mínimo que se preocupen por cómo está llevando adelante sus cosas. Otras veces necesitará, y tal vez no lo pensó así, ver que la iglesia se preocupa por alguno de los hermanos. Y espero que a usted le interese que la iglesia se preocupe específicamente por los siervos que sirven, como Epafrodito, a quien Pablo alaba en el capítulo 2 de esta carta, versículos, no lo recuerdo, 5 o 6 versículos del capítulo, y en el versículo 18 de este capítulo, lo alaba porque es un siervo sufrido y ocupado en atender las necesidades de los demás. Y es bueno que usted vea que la iglesia hace estas cosas, porque eso va a poner en su corazón que cuando usted lo necesite, entonces usted va a estar en la lista también de los que van a recibir ayuda.
Le habían enviado una ofrenda que él usaría porque está en la cárcel, no está trabajando, no está generando ingresos, que él necesitaría para su subsistencia y probablemente para el equipo que dependía de él. Y aquellos hermanos, lo dice en el versículo 16, si tiene abierta su Nuevo Testamento, capítulo 4, ya lo habían hecho en otras ocasiones a esto. Dice el versículo, pues a una Tesalónica, a otra ciudad, él está en Roma, y esta es la iglesia de Filipo. A una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo descansaba plenamente en Cristo, servía a Cristo y vivía a Cristo. Estuvo un tiempo sin recibir provisión material de los filipenses, pero al fin la ofrenda le llega y era recibida como del Señor por medio de aquellos hermanos, porque él lo escribe, que es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en tu corazón. Era Dios quien puso la carga en la iglesia de Filipo para enviarle la ofrenda a Pablo. Y algo que aprender acerca de la iglesia de Filipos, y lo predico permanentemente, y apréndalo, iglesia. Seamos agradecidos con los siervos que el Señor nos ha regalado. El otro día no hablé en el aniversario, no tuve la oportunidad y hubiera querido agradecerle a Daniel Hurtado. Hay personas que han impactado en mi vida fuertemente, notablemente. Uno la tengo acá delante mío, remera negra, Calvin Klein, no le puedo dar más datos porque se va a dar cuenta que es Rubén. Fíjese en la lista que está el pastor Rubén, de los que me impactaron. Otro es Daniel Hurtado, otro es David Engler, otro es Samuel Pérez Millo. La lista que compartí, ¿viste? Y hubiera querido agradecerle algo que nunca se lo dije, pero que al verlo y al saber, por ejemplo, lo que contaba el otro día, todo lo que enfrentó, y cuando lo matan y le eliminan la médula y después se la reconstituyen, y él nunca dejó de servir al Señor. Entonces eso es un puñetazo en la boca para aquel que no pone al Señor en alta estima y por cualquier cosita abandona la iglesia o el servicio o el ministerio. Agradecido con los siervos que Dios nos ha regalado, porque el Señor, digo, y específicamente Jesucristo, porque nos han sido dados por Él mismo, dice Efesios capítulo 4, y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a algunos, da los oficios dentro de la iglesia, y particularmente dice a algunos evangelistas y otros pastores y maestros. Él le regala a la iglesia pastores, maestros y evangelistas. Así que seamos agradecidos concretamente, incluso, y que no parezca que estoy mangando, con cosas, con regalos, con ayuda, con servicios. Seamos agradecidos con todos los que hacen en la iglesia, los que concretamente hacen cosas en la obra. Y todos debemos ser hallados solícitos, o sea, atentos, diligentes, en cuidar a los hermanos de la iglesia. Además debemos, si queremos disfrutar de paz y de la bendición que viene del Señor a nuestras vidas, también debemos estar dispuestos a dar, y a dar con sacrificio para difundir el evangelio. Nuestra iglesia apoya económicamente, más simbólicamente que económicamente, a Mauro Nemi, por ejemplo, y a su familia en el ministerio que él tiene en la iglesia en Pergamino. Y también a distintos misioneros del litoral a través y por medio de Confe, esta comisión femenina del litoral que instrumenta la ayuda que reciben muchos pastores y sus familias en toda la región. Una de esas familias es la familia del pastor Daniel Hurtado. Pero aún podríamos hacer más. Y ponga eso en su corazón y en su oración,
cómo apoyar y cómo colaborar mejor en la obra misionera, Pablo, fíjense lo importante que es, medio Nuevo Testamento lo escribe Pablo. 13 de las 27 y posiblemente 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Un Pablo que estaba siendo sostenido por una iglesia en Filipos. Si queremos disfrutar de la bendición, de la paz, de la satisfacción en la vida cristiana, también debemos estar dispuestos a dar con sacrificio para difundir el Evangelio. Contentamiento por segundo argumento, la gracia experimentada, versículos 11 al 13. Después de expresar su gratitud por la fidelidad, Pablo mencionó la gracia que él había experimentado. Primer argumento, su consideración, versículo 11, primera parte dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo aclara que sus palabras, las que acaba de decir, por fin pudieron enviarme este regalo, viste, más o menos así dicho en los versículos anteriores, está aclarando que no son quejas. Él no se estaba quejando ni de que ellos se hubieran olvidado por 2 años, entre comillas olvidado, ni se estaba quejando de la condición actual y está preso. Tengo escasez, dice él, de otra manera, pero no lo digo por eso. Lo que Pablo está diciendo también es que él nunca les mandó a pedir plata. Incluso en tiempo de gran dificultad, Pablo está atento y es cuidadoso y es amoroso con la iglesia. Segundo argumento, su contentamiento, versículo 11, la partecita que sigue, mira conmigo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y es que estar firme, fuerte en el Señor y estar genuinamente contento no es fácil. Y Pablo no está diciendo que él disfrutó todo lo que le pasó, sino que aprendió a estar contento. Dice Pablo que él había sido entrenado o había sido enseñado. ¿Y esto en qué momento? ¿En una escuela? ¿Cuándo fue enseñado? Mientras servía. O sea, mientras estemos sirviendo, vamos a enfrentar cualquier cantidad de dificultades. Y son parte de la enseñanza. Uno no puede zapatear, chillar, quejarse de que está llevando a cabo adelante un ministerio con todas las dificultades que no existe el ministerio perfecto, ideal. Siempre va a estar lleno de dificultades. Y muchas de las dificultades en el ministerio y los problemas para llevar adelante el ministerio son específicas y especialmente diseñados por Dios para tu vida, para que aprendas. ¿Escucharon el pastor Daniel el otro día cuando le dice necesitaban alquilar y no tenían una moneda y ya habían arreglado el alquiler? La obra es así. Y lo llaman de Centroamérica para ver si allá podía conseguir la ofrenda para poder alquilar. ¿Se acuerdan ese pasaje de su testimonio personal? Y le dijeron, venite, dijo él, es arreglate. Pagá tu boleto, venite vos, date de comer vos, sostenete vos. ¿Qué haríamos nosotros? No, yo quiero boleto pago, hotel, comida, todo. ¿Cómo voy allá a poner mi plata? Durante el ministerio, Pablo había sido enseñado. Y él entiende que independientemente de las circunstancias exteriores, digamos, del ministerio, sea escasez o específicamente en el caso de Pablo, miseria. Él dice, esta miseria no me va a prohibir que yo esté contento en el Señor. El contentamiento cristiano no es algo natural para nadie, pero Dios te manda a vivir en contentamiento. ¿Y cuántas veces oímos, inclusive yo lo he dicho, expresiones como ¿qué le vamos a hacer? O ¿qué va a hacer? No hay más remedio. Eso no es contentamiento, eso es resignación
o fatalismo, pero eso no es estar satisfecho ni es estar contento. Ojo, la frase clave de este versículo es cualquier situación. ¿Por qué? Porque, lo aclaro porque nosotros muchas veces atamos la satisfacción o el contentamiento a la circunstancia. Si todo está bien, yo estoy contento. Si hay dificultades, no estoy para nada contento. Y una vida satisfecha no depende de las circunstancias. Llamar así al contentamiento es perder de vista que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice John MacArthur, y copié el pasaje, el texto, sobre la distinción entre nuestras necesidades y lo que nosotros deseamos. Dice, en la práctica casi todo se ha convertido en una necesidad. Por consiguiente, los hombres necesitan mejores empleos, necesitan autos mejores, necesitan casas más amplias. Las mujeres necesitan una carrera fuera del hogar. Los niños, los jóvenes necesitan tener encuentros sexuales. Los niños necesitan poder expresarse, ahí anda Emilia Paz expresándose desde hoy, fuera del yugo, del control de los padres, como un hámster, el ratoncito, ¿viste? Que gira en la ruedita, sin llegar a ninguna parte. Las personas persiguen con desesperación el contentamiento que siempre parece estar fuera del alcance. No estamos contentos nunca cuando existimos por y para nosotros. Y entonces siempre va a faltar algo para estar satisfechos. Como no existimos por y para Dios, como debe ser, nosotros vivimos mirándonos el ombligo. Y así nos perdemos el gozo a prueba de todo que viene al corazón y al alma del que encuentra en Jesús todo lo que necesita para vivir y ser feliz. Ahora una necesaria aclaración antes de continuar. Aquel que esté con el alma insatisfecha, con el alma intranquila, que esté desesperado, es probable que sea a causa de un pecado que no quiere soltar. Entonces, en esa situación no puede esperar que Dios le conceda contentamiento en medio de sus circunstancias. De hecho, si alguien está en pecado, hay un pecado que no quiere soltar, por lo tanto su alma está intranquila e insatisfecha, lo que tendría que estar esperando es mayores dificultades y aún castigo, porque muchas de las veces es la única forma en la que Dios puede traerte el arrepentimiento. Si está pidiendo fuerza al Señor sin estar en comunión con Él, no espere ayuda, más bien espere cosas peores, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Tercer aspecto, su conformidad, versículo 12, sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aunque la situación en la cárcel era bastante difícil, Pablo no estaba descontento. No le importaba que estuviera prisionero en un lugar chiquito, que estuviera prisionero encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, que tuviera que subsistir con poca o nada alimentación. Nada de eso afectó su contentamiento porque él estaba satisfecho con lo poco que tenía. Su contentamiento no menguaba a causa de sus privaciones materiales. Pablo había sido enseñado por experiencia y por madurez espiritual a vivir por encima de las circunstancias y a no permitir que los problemas afectaran su contentamiento. Inclusive son las circunstancias difíciles de la vida las que te vuelven insatisfecho.
Y esta es la lección más importante a aprender hoy. Cada uno de nosotros tiene que aprender esta cuestión y ponerla por obra todos los días. No una vez al mes, ni una vez al año, todos los días. ¿Te imaginas qué diría Pablo hoy del Evangelio de la Prosperidad? ¿O qué diría hoy del pare de sufrir? Todos los sufrimientos de Pablo, lo que está diciendo continuamente él, le ayudaron a levantarse cada día por sobre esas dificultades y a no permitir que las carencias, los problemas, los dolores, las enfermedades pusieran su ánimo por el piso y a que dejara a Cristo por esas dificultades. Lo digo con cierta autoridad espiritual. Estuve 28 días de mi vida mirando el techo, con terrible dolor, y no veía la hora de volver a la iglesia y de poder estar con los hermanos. Los quiero, hermanos, todos los domingos. Y cada vez que la iglesia se reúna para adorar a Dios, los quiero acá, los necesito acá. Y Dios espera reunirse con sus hijos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y esa, dice Pablo, y eso es lo que yo decía, te confronta, porque no cualquiera sabe manejar su estado de ánimo con plata, igual que cuando no tiene plata. La mayoría se vuelve loco en la miseria, o envidioso, o resentido. Y por otro lado, peor aún, cuando tiene una moneda, se vuelve o avaro o codicioso. La Biblia dice en Proverbios un pasaje que amo. Dice algo precioso: la oración de un hombre que es espiritual, que es piadoso, que es sabio, que es entendido. Capítulo 30, versículo 7 al 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Viste lo que le pide? Manténme con el pan necesario. ¿Quién ora así? Pablo, el que nos enseña estas cosas, no era un apóstol como los de hoy, viviendo en una torre de cristal, fuera de toda necesidad o inquietud. Él estaba en la trinchera del Evangelio, donde caen las bombas y donde las necesidades están a la orden del día. Busque el valor que tiene cada prueba, cada sufrimiento que usted enfrente, cada necesidad, cada enfermedad, cada dolor. Busque el valor que tiene esa prueba y mientras tanto confíe en el Señor. Y el último argumento, su confianza, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estábamos hablando de necesidades materiales. Él podría haber escrito, insisto en esto, preso y atado, esperando sentencia. Podría haber escrito la epístola de la queja y del llanto. Pero aprendió que su alegría estaba en el Señor. Este es el verso favorito de muchos, pero a menudo se cita fuera de contexto. Fíjese, el contexto es de las necesidades materiales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no va a haber miseria, no va a haber necesidad, no va a haber ninguna cuestión circunstancial que a mí me abata, porque Cristo es mi fuerza. Se concentra en las pruebas y en el sufrimiento. Y este versículo no es un cheque en blanco de gracia, digamos, para que vos satisfaga todos tus deseos o todos tus intereses. Sí declara, y con esto quédate, que la gracia del Señor siempre será suficiente para soportar cualquier prueba. Eso sí lo dice. Pablo tenía en mente lo físico. El versículo que habla de poder se traduce ser fuerte, o tener fuerza, o tener los recursos.
Y el énfasis del texto resalta el todo. Todo lo puedo en Cristo. Y Pablo era lo bastante fuerte, si usted ha leído la historia de Pablo, para soportar todo lo que él enfrentó, porque era Cristo quien lo fortalecía. Por supuesto que el apóstol no sugería que era capaz de sobrevivir 50 días sin comer, 60 días sin tomar agua, muerto de frío, de calor. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando él llega al límite de sus recursos y de su capacidad, incluso al borde de la muerte, ahí es cuando es lleno de la fuerza de Cristo. Conclusión. Pastor Rubén, prepárese para cerrar esto. Usted cierra, ¿verdad? Usted cierra con una oración. El antídoto, contra la insatisfacción, Cristo. Y Él es suficiente. El poder del Dios que mora en el creyente es más que suficiente para fortalecernos y sustentarnos, en cualquier prueba. El contentamiento es de quienes confían por completo en ese poder y no en sus propias fuerzas. Las personas insisten en buscar la satisfacción y el contentamiento donde es imposible hallarlo. Ni el dinero, ni las posesiones, ni la fama, ni las relaciones, ni el trabajo, ni la ausencia de dificultades. Ese tipo de contentamiento que la gente busca, que es trucho, es inalcanzable, porque en este mundo caído es imposible que no haya problemas. Y si el contentamiento surge de una relación correcta con Dios y de confiar en su provisión soberana, amorosa, determinada para cada uno de nosotros. Y ahí lo vemos a Pablo en la cárcel. ¿Cómo podía él procurarse el sustento? ¿Cómo podía vivir? ¿Cómo podía comer? ¿Cómo podía abrigarse? ¿Podía hacer algo? Nada, sino esperar en el Señor. Y la provisión le llega desde Filipos. Pablo le escribe a Timoteo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una vez me impactó una pequeña enseñanza de David Engler. Él, cuando habla de sustento, habla de comida, ¿verdad? Y habla en el día, en el presente. Mientras vos ahora tenés sustento y abrigo, estás contento, le dice. Y él decía, vos en la ladera seguro tenés comida para toda la semana. Así que tenés que estar recontra contento. La gente de antes no tenía heladera, ni tenía comida para una semana. Era lo del día, cada día. Una idea que repite el autor de Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Incluso Pablo dice, por amor a Cristo me gozo en las dificultades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque sabía que en medio de las pruebas, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. La Biblia no solo considera el contentamiento una virtud, sino que también lo establece como un mandato. O sea, no podemos ser cristianos genuinos que aman y conocen al Señor y andar descontentos. Si tenemos una relación con Cristo, entonces regocíjese, alégrese por la bendición y la provisión que Él da. Y un testimonio final. Cuando conocí al Señor, en el contexto en el que no conozco al Señor, hace 20 años, no tenía una sola moneda. Estaba quebrado y miserable. Pero en medio de toda esa oscuridad, Cristo estaba al final del túnel. Y en ese contexto, yo sé que fue Él quien permitió que yo perdiera todo.
para que yo pudiera encontrarme con Él al final del túnel. Hoy me ha devuelto mi familia, me ha devuelto la esperanza, me devolvió el trabajo y estoy contento con todo lo que Él me restauró. Y pensándolo bien, podría volver a perder todo lo material y seguir viviendo, pero no podría perderlo a Él. Jesús es el amor de mi vida. Jesús es mi todo y lo único que yo necesito para estar satisfecho. Y oro que esa sea la experiencia de tu vida. Y si hay alguno en medio nuestro que aún no es salvo, una vez más le invito a venir a Cristo arrepentido y en fe para salvación. Nos ponemos de pie y oramos, Pastor Rubén.